La vida eterna es que Jesús nos hace justos ante los ojos de Dios por creer en Él. Estrictamente por creer en Él. Por eso la palabra especifica que no es por obras. Obra sería que vaya tu búsqueda de santidad en la salvación, o que vaya tu falta de obra. Mucho pecado, pecados que pueden ser peligrosos y que te puedan quitar la salvación debido a la ley del pecado de tus miembros. Primera de Romanos 7, primera de Juan 1:8, si decís que no tenés pecado, mentís en lo natural. Por eso la vida eterna es un regalo estricto de Dios Padre, que si no se recibe como un regalo, no se adquiere. Por eso la mayoría no lo tiene, porque para adquirir esto se debe de creer que es un regalo total para que la persona ya descanse y no tenga más miedo, porque no tiene que ver nada con nosotros. Por eso, en Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé van a predicar a Antioquía, una sinagoga judía donde habían judíos y gentiles, les dan una explicación total del plan de salvación de Dios Padre. Les mencionan las profecías para que ellos entiendan que todo ha estado en la Biblia hasta Cristo. Pero cuando ya van a decir lo que se debe de predicar y casi no se predica, que es el Evangelio, le dice: hermanos, estamos aquí, les dice, para proclamar que por medio de este hombre Jesús todos tenemos el perdón de nuestros pecados. Es interesante que diga el perdón de nuestros pecados. No dice pecados pasados y ahora te cuidas porque si no perdés la salvación. No, el perdón total de nuestros pecados, porque lo que hace Dios es una obra sustitutiva total, un reemplazo. Donde, por eso es que el hombre tiene que creer en ese reemplazo total que salva nuestra alma. Porque Jesús pagó todos los pecados de nuestra alma siendo condenado Él. Como ser humano, en espíritu, alma y cuerpo, Cristo es condenado y entonces ahora el ser humano que cree en Cristo Jesús con seguridad, o sea, con fe, eso es lo que se demanda, fe, seguridad, convicción, confianza, tiene vida eterna. Entonces dice, tienen el perdón de los pecados por medio de Cristo que ya pagó los pecados. Pues todo el que cree en Él, dice Pablo, se hace justo ante Dios por creer. Somos justos ante Dios por creer. Entonces dice, todo el que cree en Él es hecho justo ante Dios por la fe en Él. Y punto, no se hace nada más. Dice, Jesús logró lo que la ley de Moisés nunca pudo. Jesús vino a darnos plenitud de vida, sin temor, sin que el ser humano se esté forzando por estar en dignidad con Dios por medio de obras, por medio de buscar santidad, por medio de intentar cumplir la ley. Por eso la salvación es tan rara. La vida eterna es tan rara en una persona porque tiene que quedar totalmente clara de esto para que confiar de forma absoluta en Cristo Jesús, ya no confiar en uno mismo de ninguna manera, ni en un 1%. Por eso es que hay sinnúmero de versículos que dice claramente que es por la fe. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no se va a perder? Porque si cree totalmente en Jesús y tiene confianza en el consumado desde Jesús, que ya ocurrió, es hecho justo delante de Dios solo por creer, pero creer con seguridad. Si la persona cree con miedo, a como cree la mayoría de los cristianos, tengo miedo, pero estoy perseverando hasta el fin, estoy buscando santidad para ver al Señor. Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha, y ellos creen que ahí va su búsqueda de santidad, se van al infierno. Mueren condenados porque no comprenden que la justificación, la santificación de que estemos limpios sin mancha delante de Dios Padre es porque somos hechos justos, totalmente justificados por creer en Jesucristo. Por eso entramos en esa muerte que ya ocurrió hace 2000 años con Cristo, fuimos crucificados y nuestros pecados desaparecieron. Fueron pagados todos, los de ayer, los de hoy y los del último día, todo ha sido pagado. Por eso en Romanos 8 dice que no existe más la condenación para el que esté en la victoria de Jesucristo. No hay más condenación, porque al pecado se le quitó todo poder. O sea, el pecado ya es historia antigua después del Evangelio, pero los religiosos no lo hacen historia antigua, todavía le dan el poder de condena al pecado y por eso meten el uyuyuy y el miedo y son ciegos guiando a otros ciegos y no adquieren el regalo de Dios por la religión.
Pues esa es la lucha permanente de Satanás, esa ha sido la lucha durante 2000 años. Esconder el verdadero evangelio, que no se den cuenta que realmente es un regalo. Satanás ha hecho la estrategia de lo que es la religiosidad en las denominaciones cristianas porque sabe que el ser humano tiende totalmente a ser lógico. Y la lógica es lo que pierde al ser humano porque la lógica es la incredulidad. Que les dice, yo voy a creer, pero yo tengo que poner de mi parte en la salvación. No poner de tu parte en la salvación, por eso se llama gracia. Por eso se llama regalo. Porque Jesús lo hizo y si no le das la gloria total a Jesús, no adquirís la vida eterna. Ninguna persona tiene trabajo en la justificación de su alma, pues para eso enviaron a Jesús a hacer un trabajo individual. Es un quítate tú y me pongo yo. Eso fue lo que hizo Jesús. Yo te represento ahora totalmente, por eso la palabra dice, Él es nuestro abogado permanente. Él ya ganó y sigue siendo nuestro abogado permanente. Por eso dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Esto lo dice siempre en referencia a todos los problemas que pueda tener un ser humano en la tierra debido a su carne pecaminosa. Por eso en Romanos 6 dice, el consejo de Dios Padre a los hijos, a que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en la concupiscencia de la carne. Más bien presentéis vuestros miembros como instrumentos para la justicia. Esto ya es cuando la persona tiene vida eterna y jamás nunca la va a perder. No la puede perder porque ya entró en la puerta estrecha. Juan 19, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrar, entra a la salvación y es salvo porque ahora confía plenamente en que mi sacrificio lo dejó limpio. Por eso en Romanos 1 dice claramente que se nos encomendó pregonar la obediencia a la fe. Tenemos el ministerio de la reconciliación, los que predicamos el evangelio. Reconciliación, ya está, solo para que se reconcilien porque ya Jesús pagó. Ya Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Dice, este es el evangelio que predicamos, 1 Corintios 15. ¿Por qué hizo esto? Porque Dios nos amó más allá de la razón humana y eliminó la condena del pecado. Le eliminó todo poder. El pecado no puede volver a condenar a una persona que crea con absoluta seguridad que Jesucristo le pagó la deuda. Por eso el anuncio es un anuncio, el evangelio, de victoria absoluta que Jesús logra y que ahora somos justificados, dignificados, declarados justos y santos solo por la fe. O sea que ya Dios no puede ver condena del pecado, mancha, condenación para el que crea de verdad en su Hijo, porque esto fue lo que Él estableció. Por medio de la fe tienen vida eterna. Y esto es lo difícil. Pues por eso dice en la palabra, si el justo con dificultad se salva, imagínate el impío. El religioso cree que esto tiene una connotación de buscar santidad, de apartarse del pecado. La salvación no es por obra. La dificultad es verdaderamente dejarse sustituir por Jesús, confiando totalmente en Él y comprendiendo que Él nos vino a salvar por una absoluta incapacidad nuestra moral, de una ley del pecado que nos hace dual. Nosotros sin Jesús somos seres corruptos, con una carne pecaminosa que no pueden estar en paz con Dios, porque estar en paz con Dios significa que el ser humano no vuelva a pecar jamás, que sea santo totalmente. El ser humano no puede hacer eso. Por eso es declarado justo por medio de aquel que sí logró hacer eso. Jesucristo fue santo por nosotros, para llevarnos a Dios, dice, que estaba el Señor reconciliando al mundo con Cristo, ya no tomando en cuenta más el pecado, porque lo está eliminando, para que tengan vida eterna, solo por creerlo con seguridad. Pues no creer así la salvación, no creer así, no entender que es así, es hacer vano el sacrificio de Jesús. Si se hace vano el sacrificio de Jesús, es porque está creyendo la persona que no es suficiente. Si lo que hizo Jesús no fue suficiente para darme vida eterna gratis y yo poder ir al cielo por tener total seguridad y confianza en que ya fui reemplazado y ya pagaron mis pecados, entonces lo que estoy creyendo en mi corazón, por mucho que hable de Jesús, es que Jesús hace una parte y yo hago otra parte. Como declaraciones estúpidas que he oído en el mundo cristiano, donde personas han dicho, la salvación es como un 70% de Cristo y 30% tuyo. Van para el infierno, toda persona que crea que es así. Pues la salvación es 100% Jesús, 0 nosotros. Y por eso es por fe, por gracia, porque Dios nos amó. Dios le da la vida eterna al que cree con absoluta seguridad en este amor inmedible que no está ligado a la razón, al razonamiento. Y por eso somos declarados justos,
por creer y ya estamos seguros toda la vida, pues Jesús ya me salvó.